Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy un nuevo programa, como lo habíamos anunciado, conmemorando el centenario de la primera publicación de Borges, Fervor de Buenos Aires, un libro de poemas publicado en 1923, en donde vamos a ver a un joven Borges, a un joven y despierto escritor que regresa a su ciudad natal y piensa y siente los arrabales porteños. Principalmente vamos a ver cómo filosofa en esos espacios, volviéndolos metafísicos. Vamos a ver el programa. Cuando uno dice Borges, se imagina a un escritor en sus 80 años, ciego y con bastón. Pero me gustaría que viésemos al Borges que escribe los poemas de Fervor de Buenos Aires, a principios de los años 20. De ese joven habla él mismo en el prólogo de la tercera edición en el año 1969. He sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo, los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Hay tres cosas que me llamaron la atención de este fragmento del prólogo. Primero, la pregunta filosófica por la esencia, que Borges la deja planteada y es una pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía y que por supuesto no la vamos a responder hoy. Luego, una consideración que nos resulta útil para el autoexplotado ser humano contemporáneo. Esto de ir más allá del fracaso y del éxito. Es algo que nos resuena mucho a la filosofía taoísta, budista y del hinduismo. La vida es perfecta, nada le falta, nada le sobra. En ella no hay noción de pérdida ni de ganancia. También aparece en la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que sea indiferente al éxito y al fracaso, o sea, le dice que sea como Borges. El tercer punto, ambos, el joven y el viejo Borges, son devotos de Schopenhauer. No es lo mismo decir devotos que decir simplemente que lo han leído o que lo admiran, como si fueran dos personas, ¿no? La devoción implica un sentimiento, una identificación profunda y un compromiso con el pensar del filósofo alemán. Se nota en los poemas esa presencia de la filosofía de Schopenhauer y en algún momento le vamos a dedicar uno o más programas, ya que es muy interesante la relación directa que tuvo este filósofo con la filosofía de la India. Entonces, lo que está en este libro de poemas es un anuncio de todo lo que Borges va a desarrollar a lo largo de su vida. Es como la semilla del roble que se va a convertir luego, durante años, en un gran árbol. Borges nació en Buenos Aires en 1899, pero entre 1914 y 1921 se trasladó con su familia a Europa. Cursó el bachillerato en Ginebra, donde conoció la obra de varios filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, Faulkner, Carlyle y Chesterton. Luego, en España, se introduce en la vanguardia del ultraísmo. Cuando regresa a Buenos Aires, lleva ese espíritu joven que ha tomado distancia de su tierra y la redescubre a la luz de una nueva mirada. Es la ambigüedad propia de la filosofía que se distancia para poder comprender en profundidad. Y finalizando esta introducción, y también el prólogo de 1969, este Borges, de 70 años, escribe: En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. Nótese que se presentan estos pares de destinos como antagónicos, ¿no? Y los tomamos así con total naturalidad. Por un lado el atardecer
y la mañana, cuando el sol se pone, cuando sale, y indican estados de existencia diferentes. El atardecer es el inicio del dominio de la noche, con todo lo que ella encierra, lo incierto, el peligro, también el desenfreno. La mañana es la energía renovada, la tranquilidad, la naturaleza que despierta. Finalmente, el arrabal y el centro. Bueno, finalmente no. El arrabal y el centro, que más que dos espacios, hay que reconocerlos como espacios o estados de conciencia. No es lo mismo sentirse centrados que alejados de nosotros mismos o alienados. Finalmente, la desdicha debería ser lo contrario a la dicha, no de la serenidad. Pero he aquí que no se puede pensar en la dicha sin esa base, que Heidegger asoció a la ecuanimidad. Volvemos a la indiferencia, al éxito y al fracaso. La serenidad es el estado de los sabios, de quien puede permanecer incólume ante los vaivenes del mundo, quien no vive en la dimensión de los problemas y del conflicto. Es la clásica ataraxia buscada por los filósofos griegos, la ausencia de perturbación. Ahora, ¿por qué dice Borges que cuando era joven buscaba la desdicha? ¿Acaso es algo que uno pudiera buscar voluntariamente, deliberadamente? Aquí volvemos a Schopenhauer. Para este filósofo, la felicidad es algo inalcanzable y su búsqueda solo nos conduce a un mayor sufrimiento, a perpetuar el dolor. El ser humano está en una continua e incansable lucha por satisfacer los deseos que surgen, como ya lo sabemos, uno tras otro. Y allí radica el famoso pesimismo del pensador alemán, ya que en el caso de que por momentos, en el mejor de los casos, uno pudiera satisfacer todos los deseos, sobrevendría el tedio, o sea, que es otra forma de sufrimiento, algo indeseable. El joven Borges tenía ese fervor que proyecta en Buenos Aires y viceversa, el cual paradójicamente lo lleva a la desdicha. Esto tómenlo con pinzas, por supuesto, porque es una interpretación a partir de lo que Borges escribe en este prólogo. Les cuento algo acerca de la cocina de este programa. Hace exactamente un mes releí la obra y marqué unos 10 o más poemas. Después aproveché el fin de semana anterior para viajar a Buenos Aires y visitar algunos sitios relacionados con la vida de Borges, como para meterme en ese lugar, por más que hayan pasado 100 años, pero para estar más en contacto, ¿no? Sentir un contacto más estrecho. Y también vi una muestra en el Centro Cultural Borges, muy interesante acerca de sus relaciones y amistades. Luego de esta inmersión en la ciudad donde nació Fervor de Buenos Aires, y a nivel general de la lectura del libro, me llamó la atención que había numerosas referencias al jardín y a su compañero urbano, el patio. Así que los conté. 11 veces aparece la palabra jardín. Un poema se titula así. Lo mismo sucede con la palabra patio. También aparece la plaza, árbol o árboles. Hay un poema dedicado a la rosa, y en los versos se cuelan diversas especies vegetales como el jazmín, la madreselva, el jacarandá, la acacia, la parra, la palmera, álamos y sauces. También aparecen palabras que remiten al paisaje: el cielo, la luna, las estrellas, la llanura, la tierra, el poniente, el horizonte, sierras, médanos, desierto, mar, campos, calles, arrabal. Y yendo más a lo abstracto o a elementos que plagan la obra de Borges, encontramos a Dios, tiempo, con minúscula y mayúscula,
un total de 18 veces, es lo que más aparece, calculo. Espejo, 8. Luz, 10. Espacio, 6. Alma, 13. Ustedes disculpen lo cuantitativo, ¿no? Es una verdadera blasfemia tratándose de este autor, pero quería comprobar cómo la presencia de esos elementos dicen algo acerca de su primera obra, y por algo afirma el mismo autor que su primer libro prefigura su obra completa, ¿no? Es obvio. Una clave general del contenido del libro, el cual admite que es variado, la define Borges en su autobiografía. Lo que queríamos escribir, dice, era una poesía esencial, poemas más allá del aquí y ahora, libres del color local y de las circunstancias contemporáneas. Y aunque el título confunda, digamos, porque tiene color local, logra esto de trascender, lo logra y con creces. Y ahora sí, vamos a los poemas. Voy a ir siguiendo el ordenamiento del mismo libro, o más o menos. ¿A quién leyere? Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Vemos aquí una humildad que no es simple virtud, sino que está basada en una visión del ser humano y el mundo. Nihilismo y azar que socavan la identidad personal, el sentido del yo. En el poema La Recoleta, nos comparte su paseo por el cementerio más emblemático de Buenos Aires, al que también aproveché para revisitar en este último viaje. Allí, luego de presentar el contexto, escribe: vibrante en las espadas y en la pasión, y dormida en la hiedra, solo la vida existe. El espacio y el tiempo son formas suyas, son instrumentos mágicos del alma, y cuando ésta se apague, se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte. Como al cesar la luz, caduca el simulacro de los espejos, que ya la tarde fue apagando. Creo que aquí podemos ver un buen ejemplo de la internalización de la obra de Berkeley, porque Borges escribe un artículo sobre él en su primer libro en prosa, Inquisiciones, de 1925. O sea, háganme acordar porque dentro de 2 años ya tenemos otro programa conmemorativo y bien filosófico. Y así lo escribe Borges. La realidad es como esa imagen nuestra que surge en todos los espejos, simulacro que por nosotros existe, que con nosotros viene, gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir para dar siempre con él. Es fuerte esa primera afirmación de solo la vida existe, independientemente de los yoes, de sus cualidades y formas. Toda esa realidad diversa que percibimos en el tiempo y el espacio, y esas mismas abstracciones, depende de quién las percibe. Berkeley es el exponente del idealismo subjetivo y del inmaterialismo, porque niega la existencia de la sustancia material. Una ciruela es algo ceroso, de color bordó oscuro, algo que tiene sabor a ciruela. Berkeley dice que ese algo no existe, el ser está en las percepciones, su color, su textura, su sabor. Ser es ser percibido, es la máxima de Berkeley. Y sigamos adelante. En el poema siguiente, El Sur, se suceden una serie de percepciones visuales, auditivas, olfativas y táctiles, y termina así: esas cosas, acaso, son el poema. El sur, como toda la realidad, es insustancial, un desfile de percepciones. El truco, por el juego de naipes, consiste en la abolición del tiempo y el espacio y su reducción a un punto, el aquí y el ahora. Algunas muestras de ello. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos.
Mitología casera. En los lindes de la mesa, la vida de los otros se detiene. Adentro hay un extraño país. En la edición de 1969 hay una nota en la cual Borges aclara: su error, ya enunciado por Parménides y Zenón de Elea, es postular que el tiempo está hecho de instantes individuales, que es dable separar unos de otros, así como el espacio de puntos. Ambos filósofos rechazaron la idea del cambio y del movimiento, lo contrario de Heráclito, y ya que lo nombramos, en el poema Final de Año, que habla precisamente de ese ritual que lleva cierta sustancia, algo que en realidad no la tiene, como es el tiempo, leemos: es el asombro ante el milagro, de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil. Y tomo ahora dos definiciones un tanto indefinidas, o más bien dos concepciones, una de patio y otra de jardín. Si buscamos patio en el diccionario, leemos: es una zona sin techar situada en el interior de un edificio. Borges, en el poema Un patio, lo define como cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Es maravilloso. Pasamos de una definición vacía o anodina a algo conmovedor y con mucha razón, ¿no? Jardín para el diccionario: terreno en el que se cultivan plantas y flores ornamentales para hacer de él un lugar agradable. Para Borges, en el poema Jardín, es luz apacible que ilumina la tarde, día de fiesta en la pobreza de la tierra. Este poema fue escrito en Comodoro Rivadavia, en un pueblo petrolero. Y por todas estas cosas lo queremos al jardín. En el poema Inscripción en cualquier sepulcro, habla de una vida colectiva, compartida, un torrente vital que se esparce por los siglos y las multitudes. Ciegamente reclama duración el arma arbitraria, cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, cuando tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra. En Amanecer vuelve un fenómeno cotidiano en una instancia crucial, de vida o muerte prácticamente. El alba se torna amenazante. Curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba, reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer y de Berkeley, que declara que el mundo es una actividad de la mente, un sueño de las almas, sin base ni propósito ni volumen. Borges deduce de ello que la numerosa Buenos Aires corre peligro de desaparecer en ese momento en que pocas sueñan el mundo y un puñado de trasnochadores conservan la imagen de las calles. Si no fuera por esta gente, todo se disolvería. Y finalmente, este es un poema bastante largo, finalmente el mundo se ha salvado. Nace un nuevo día como el anterior y Borges, que ha trasnochado, siente algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día. En el poema Llaneza, parte de la entrada a un jardín de una casa donde todos le conocen bien. Se siente integrado a ese espacio y a esa gente, por ello escribe: eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras
y los árboles. Es increíble cómo Borges enseguida toma vuelo, ¿no? Sale del ordinario y se remonta más allá sin necesidad de dar muchas vueltas, sin artilugios, sin nexos. En Cercanías, en el poema Cercanías, habla de una afectividad por el lugar. Y lugar no como simple localización geográfica, sino como una confluencia de identidad y sentir. Nombra los patios, en este poema las ventanas enrejadas, las alcobas profundas y las encrucijadas oscuras. Y concluye. He nombrado los sitios donde se desparrama la ternura y estoy solo y conmigo. La cercanía de las cosas que fluyen en una mezcla de percepciones y al mismo tiempo la cercanía de lo más cercano, de uno mismo, ensimismado. Y para finalizar, uno romántico, Sábados, dedicado a C.G., Concepción Guerrero probablemente, la primer novia de Borges. Nuevamente el autor remonta desde lo cotidiano a lo sublime, a lo universal o lo impersonal. Ante ella, el yo parece difuminarse. Ya casi no soy nadie, soy tan solo ese anhelo que se pierde en la tarde. Justamente esto que alcanza a balbucear Borges, este anhelo de estar con ella en la tarde, es la percepción básica de su estado de enamoramiento. Y culmina con un desbordamiento de la belleza y el amor que asumen la totalidad. Tú, que ayer solo eras toda la hermosura, eres también todo el amor, ahora. Y así llegamos al final. La verdad que disfruté mucho de esta revisita de Borges y especialmente de descubrir cosas nuevas en una parte de su obra que no había leído mucho, no le había dedicado mucha atención, la parte menos conocida quizás de su gran obra. Así que espero que también les haya gustado, que hayan descubierto cosas nuevas. Espero que me dejen sus comentarios, que se suscriban por supuesto, que activen las notificaciones, que compartan este programa con todo el mundo y no se pierdan el próximo programa que va a estar dedicado también a una poeta y a su jardín. Paz a todos los seres.